Transitando nuevas rutas pedagógicas. Experiencia de nivelación escolar 2019 en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Esta presentación ha sido elaborada por Cecilia Ramírez, Gerson Maggi y Olga Espinosa, todos miembros de la Red Aprende UC y del proyecto ELEDUC de la Universidad Católica. Este proyecto tiene sus orígenes en 2017, cuando un grupo de profesores, profesoras, estudiantes, administrativos y administrativas del campus San Joaquín trabajaron en un huerto y en un taller de cultivo de hierbas medicinales en el CPF de San Joaquín. El vínculo se establece con la organización Mujer Levántate y con la hermana Nelly León, miembro de esta fundación y capellana del CPF. Luego, en 2018, se desarrolla el proyecto preuniversitario Mujer Levántate, y en 2019 el grupo a cargo de esta iniciativa convoca a la Facultad de Educación, la cual pasa a formar parte de un equipo interdisciplinar, en ese momento conformado por participantes de la Facultad de Agronomía, de la Facultad de Educación, de Letras, de la Pastoral y del Preuniversitario UC. En ese contexto se constituye el equipo del proyecto ELEDUC, cuya sigla significa Libertad Educacional, cuyo propósito es generar instancias de inserción educativa de mujeres privadas de libertad a través de actividades de nivelación escolar, preparación para la educación superior, apoyo académico en la trayectoria de esta y orientación vocacional. La experiencia de nivelación que presentaremos se desarrolló el año 2019 en el marco de la incorporación de la Facultad de Educación y la Red Aprende al proyecto ELEDUC. La Red Aprende UC se define como una red de aprendizaje recíproco entre la comunidad universitaria y la sociedad, liderada por la Facultad de Educación para desarrollar proyectos y experiencias educativas de carácter interdisciplinario en contextos diversos. Dada la experiencia de 2018, inicialmente se planificó realizar 2 talleres, uno de preuniversitario y otro de nivelación escolar. Se hizo una convocatoria amplia a internas de distintos sectores del centro penitenciario. Algunas conocían el proyecto por intermedio de la hermana Nelly León. Se realizó el diagnóstico para evaluar habilidades básicas en lenguaje y matemática, y a partir de los resultados obtenidos, finalmente se decidió focalizar el trabajo en un solo taller orientado a la nivelación escolar. En el proceso de diseño de los talleres se generaron instancias de diálogo, coordinación y acuerdos con Gendarmería y con las autoridades del liceo que funciona al interior del centro penitenciario. El equipo docente estuvo conformado por duplas docentes, las que estaban compuestos por un o una docente experimentado o experimentada de la Facultad de Educación o del preuniversitario UC y una profesor o profesora en formación. Junto con esto se contaba con el apoyo pedagógico de una docente de la Facultad de Educación. Los talleres se realizaron los días martes y viernes entre las 9 y las 12 horas. El equipo en su conjunto organizaba reuniones periódicas para planificar y evaluar el desarrollo del trabajo realizado. Las duplas a su vez tenían su propia organización para preparar los talleres, materiales, evaluaciones y seguimientos del proceso de aprendizaje. Las clases se realizaron al interior del recinto penal en las dependencias del Liceo Santa María Eufrasia. Inicialmente se inscribieron 30 estudiantes, pero siguieron el proceso regular alrededor de 15 y terminaron el ciclo 10 estudiantes. La edad aproximada era entre 23 a 50 años. Todas las participantes se encontraban con su educación media completa. Existía alta heterogeneidad en el nivel de dominio de los conocimientos y habilidades básicas de las asignaturas que se decidió focalizar en el proyecto, esto es, el lenguaje y matemática. En ambos talleres, la selección de los objetivos de aprendizaje y contenidos se orientó según el criterio de relevancia para desempeños y habilidades claves en estas áreas, procurando que fuesen aprendizajes aplicables en diversos ámbitos, no solo pensando en la inserción en la educación superior. Otro criterio común de la propuesta didáctica fue centrarse en actividades teórico-prácticas que permitieran la aplicación y ejercitación en las sesiones, fomentando la participación en actividades diversas, tanto individuales como colectivas. A partir de estos aspectos comunes, los equipos docentes de cada taller elaboraron las planificaciones de cada una de las sesiones, en las que se especificaron instancias evaluativas. La presentación de la planificación a las estudiantes fue parte de la estrategia didáctica,
puesto que nos interesaba comunicar que había un trabajo articulado y secuenciado y que su desarrollo requería tanto del compromiso docente como de las propias estudiantes. La propuesta didáctica en lenguaje estuvo centrada en el desarrollo de las habilidades comunicativas, esto es, en el desarrollo de la comprensión lectora y la producción oral y escrita de diversos tipos de textos, incluida la producción de textos en soporte digital. La planificación de las actividades de aprendizaje se realizó bajo el principio de contextualización curricular, entendiéndola como la toma de decisiones para fortalecer la relevancia y la pertinencia de la selección curricular. Esto se tradujo en que los temas y contenidos tenían una estrecha vinculación con los acontecimientos que ocurrían en el contexto y con los intereses de las estudiantes. Por ejemplo, en junio se realizaron actividades de lectura de textos informativos para conocer sobre el Huetripantu, lo que a su vez motivó la lectura de textos poéticos de Licures Chihuahilaf y la producción de parte de las estudiantes de textos poéticos inspirados en el motivo de la lluvia. Otro ejemplo fue el trabajo con textos informativos de contenido científico a propósito del gran eclipse solar del 2019. Para ejercitar las habilidades de síntesis y de comunicación oral, las estudiantes analizaron biografías de mujeres destacadas, buscando temas que las motivaran y también con el propósito de empoderarlas respecto del rol de las mujeres en la historia y en la sociedad. Una decisión didáctica clave en lenguaje fue el desarrollo de una metodología de bitácora de trabajo, la cual consiste en una especie de portafolio en que las estudiantes archivan sus materiales de trabajo y también sus producciones textuales, las cuales fueron desarrolladas desde una lógica procesual, es decir, otorgando los apoyos didácticos para la planificación y desarrollo del proceso de escritura. La bitácora permitió a las estudiantes organizar sus materiales y sus trabajos, y al equipo docente dar retroalimentación personalizada, oportuna y continua a las estudiantes. Junto con esto, la creación de la portada y el uso de materiales como lápices de colores en las distintas producciones motivaba aspectos lúdicos y creativos. La producción con procesador de texto se introdujo en la etapa de producción de textos de opinión. Cabe indicar que los temas seleccionados por las estudiantes partieron de sus propios intereses, entre los que destacaban temas referidos a problemáticas ambientales. En las distintas instancias se logró desarrollar aprendizaje entre pares, puesto que las estudiantes que tenían más conocimiento del uso del computador y del programa Word apoyaron el aprendizaje de sus compañeros. Para desarrollar esta actividad llevábamos notebook desde la Facultad de Educación al Centro Penitenciario Femenino. En las evaluaciones se utilizaron rúbricas y listas de cotejo para dar una retroalimentación clara y oportuna de las fortalezas y de los aspectos a mejorar. Y también ejercitamos la evaluación entre pares. En matemática, las principales estrategias didácticas estuvieron centradas en la selección de 2 ejes temáticos del currículum de adultos del primer nivel por dupla a trabajar durante la nivelación. La dupla de los días martes trabajaba álgebras y funciones, datos y azar, y la dupla 2, números y geometría. Se daban ejemplos contextualizados a modo de obtener la atención de las estudiantes y que se hicieran parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valoraba el error como instancia de aprendizaje a modo de estimular a los estudiantes a participar sin miedo a equivocarse. Las habilidades principalmente trabajadas fueron resolver problemas, argumentar y comunicar. La evaluación era de manera periódica a medida que iban cerrando cada tema con el propósito de monitorear el aprendizaje de ellos. En ambos talleres, los principales desafíos didácticos fueron la toma de decisiones de contextualización y la flexibilidad requerida para atender a la diversidad en el aula, ya que la heterogeneidad de niveles de aprendizaje previos demandaba continuamente adecuar las estrategias, los materiales, los tiempos y las modalidades de trabajo. Junto con esto, constantemente se debió buscar estrategias didácticas para poder asegurar la continuidad del proceso. Respecto del rol del apoyo pedagógico, este fue muy relevante y aportó en distintos aspectos. Antes de partir a nuestros talleres, se debía preparar todos los materiales que se utilizarían en la jornada, tales como guías, pautas, listas para el registro de la asistencia, entre otros, y todo lo que el equipo consideraba importante para ese día. Además, se llevaba dulces para compartir en el recreo.
En un principio no fue fácil lograr este concepto, pero poco a poco se fue instalando como parte de nuestra rutina de clase la idea de compartir e interactuar armónicamente como grupo. Al llegar a nuestro lugar de clases, también debíamos gestionar la apertura de las salas, la que si bien no contaba con condiciones de aislamiento acústico apropiadas, poco a poco la fuimos sintiendo como nuestro propio espacio pedagógico. El apoyo pedagógico no solo era preparar y llevar materiales o la lista, también era acompañar al equipo y a los estudiantes, compartir en los talleres y ver los avances no solo en el aprendizaje, sino también en el compromiso recíproco de lo que estábamos viviendo. En cada retorno a la universidad se generaban ricas instancias de diálogo sobre el trabajo realizado y sobre los nuevos desafíos que debíamos enfrentar en la próxima jornada. En el desarrollo de los talleres tuvimos que enfrentar diversos desafíos. Uno muy importante era las diversas situaciones emergentes que afectaban el desarrollo de nuestra planificación e incluso la continuidad de la misma, tales como la demora al ingreso por la cuenta diaria, allanamientos en los patios en los que residen las estudiantes, demora en el llamado para que ellas llegaran al liceo, participación en otras actividades de mayor prioridad como encuentros familiares, talleres de vinculación parental o bien trámites legales. También hubo acontecimientos externos como el estallido social, en un primer momento por no poder llegar a la universidad o al CPF y posteriormente porque el campus estuvo cerrado y luego el acceso al centro penitenciario también. Apenas pudimos retornar, retomamos las sesiones y realizamos el cierre del ciclo. En términos académicos, decidimos entregar a cada una de las participantes una retroalimentación formativa del proceso, integrando datos cuantitativos como el porcentaje de asistencia, evaluaciones realizadas y apreciaciones cualitativas de sus desempeños y recomendaciones con el propósito de motivarlas a continuar con su proceso formativo. El criterio pedagógico que orientó esta actividad fue sistematizar la experiencia de manera personalizada y enfatizando la importancia que el equipo docente atribuía al proceso de aprendizaje de cada una de ellas. La entrega de estas retroalimentaciones se realizó en una actividad grupal de cierre, oportunidad en que las estudiantes también expresaron por escrito las fortalezas, debilidades y sugerencias de los talleres. Ellas destacaron principalmente el compromiso docente, el respeto mutuo y las estrategias didácticas utilizadas. Entre las principales debilidades se menciona el tiempo de duración de los talleres y entre las sugerencias se menciona más horarios y cursos más intensivos, ya que no solo por la dinámica de clase que requería atención personalizada, sino por los diversos inconvenientes que surgían, el tiempo lectivo efectivo se vio drásticamente reducido. La experiencia de la docencia en el Centro Penitenciario Femenino fue un gran desafío para todos los docentes que participamos. Aquellos con más trayectoria revitalizó el compromiso pedagógico a la luz de un contexto tan diferente al aula universitaria. Y para los profesores en formación, significó ampliar la experiencia pedagógica en un ámbito poco explorado en la formación inicial docente. La experiencia realizada en 2019 nos llevó a pensar en diversos ajustes que considerábamos importantes de realizar al año siguiente. Entre estos, incluir la figura de tutores personalizados que pudieran acompañar el proceso tanto en el aula como en horarios extraordinarios. Que la convocatoria para el nuevo grupo fuese acotada desde el inicio para poder desarrollar tempranamente acompañamientos más personalizados. También considerábamos muy importante mejorar la comunicación con Gendarmería y la materialización efectiva del compromiso institucional con el proyecto. Sin embargo, la pandemia impidió la continuidad de este componente. No obstante, el EDUC mantuvo el contacto con un grupo de mujeres que están en el SET o en libertad condicional y las hemos acompañado en su proceso de inserción en la educación superior técnica. Y a partir de agosto de este año se ha podido desarrollar con un grupo reducido de estudiantes tutorías para el manejo de herramientas de Office. Cabe indicar que el grupo de estudiantes no es el mismo con el que se trabajó el año anterior. Durante 2020 y 2021, el proyecto LEDUC ha ido definiendo una mejor articulación para lograr que el acompañamiento en las trayectorias formativas sea continua con cada uno de los grupos. La implementación de esta propuesta dependerá de las condiciones sanitarias y de la actualización y fortalecimiento del vínculo interinstitucional Gendarmería-UC. Se espera en 2020 retomar el trabajo presencial
y que los aprendizajes curriculares, didácticos y de logística que la experiencia 2019 nos aportó enriquezcan las nuevas versiones de los talleres. Se ha pensado incorporar nuevas temáticas en los talleres, como por ejemplo ciencias sociales, o también realizar un taller de ciclo de películas que pueda ser un aporte a temas transversales. Queremos que este proyecto crezca y consolide su continuidad, involucrando creativa y colaborativamente a docentes formadores y profesores en formación. Deseamos que este transitar pedagógico no se detenga y que sigamos trabajando por una visión de la educación, de la pedagogía y de la escuela como la que nos plantea Paulo Freire, entendiendo que es una escuela que se aventura, que marcha, que no tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. Una escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Una escuela que apasionadamente le dice sí a la vida.